ser por ella enseñados, corregidos. Ella misma dice que viene de ti, oh Dios, y es viva, es eficaz y nosotros lo creemos, Dios. Es útil para convencernos de nuestros errores, de nuestros pecados, para instruirnos en justicia, para enseñarnos, para perfeccionarnos a tal punto que seamos agradables a ti, Dios, y que vivamos la vida que tú deseas que vivamos. Yo te pido que tú, por tu palabra, Dios, nos santifiques conforme a la oración de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Padre, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a comprenderla, a atesorarla en nuestros corazones y guíanos, Dios, en ella, en la comprensión, en la exhortación de tu palabra. Gracias te doy por todo lo que haces. Gracias te doy porque podemos estar hoy domingo aquí. Te doy gracias por cada persona que ha llegado a este lugar, Señor. Porque si está en este lugar es porque por tu voluntad, por tu buena voluntad, Dios, has permitido que llegue hasta este lugar. Gracias te doy. Hágase tu voluntad en este lugar, conforme a tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abra su Biblia en el capítulo 19 de Mateo y hoy vamos a leer el mismo pasaje que leímos la semana pasada. Y no es un error, no es una equivocación, sino que es necesario ahondar en un tema que por extensión, por tiempo, no pudimos conversar el domingo pasado, pero es muy importante que analicemos en profundidad algo que se pregunta en este pasaje. Como dice ahí el título de la predicación, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenemos en este pasaje de Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22, la historia de este joven rico, ¿cierto? De un hombre que se acerca a Jesús, lo vimos la semana pasada, y se acerca con una pregunta diciéndole, ¿qué bien debo hacer para alcanzar la vida eterna? Leámoslo juntos. En Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22. Deme un segundo. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como le dije la semana pasada, analizamos este pasaje y a modo de resumen, para quienes no estuvieron, hicimos el análisis de las características que tenía este hombre. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan la misma historia y cada uno aporta algo interesante. Este hombre era joven, era rico y era un principal, o sea, un hombre de importancia en su sociedad. Tenía las tres cosas que este mundo busca tener. Juventud, habla de salud, dijimos, habla de bienestar físico y de mucho futuro por delante. Él tenía juventud, él tenía riqueza, tenía dinero y muchas posesiones, dice la Biblia, y tenía un buen nombre. Era un hombre respetado en su sociedad. Pero aunque tenía todas estas cosas, él deseaba saber qué le faltaba para heredar la vida eterna. Se acerca a Jesús y Jesús le responde con la palabra, con la escritura. Le da la respuesta ya conocida y le dice, cumple los mandamientos. Porque el que cumpla los mandamientos, el que haga la voluntad de Dios plenamente, ese heredará la vida eterna. Entonces él le hace la pregunta, le dice, ¿pero cuáles? Jesús le menciona los 10 mandamientos, pero específicamente aquellos que tienen relación con el prójimo. Esto vimos la semana pasada. Él asegura que los cumple desde su juventud. Entonces Jesús le dice, con su sabiduría única e incomparable, le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Con esta respuesta Jesús hizo que quedara en evidencia la verdad sobre este joven, que aseguraba que estaba amando a su prójimo como a sí mismo.
Pero la Biblia nos dice que al oír este joven estas palabras que Jesús le responde, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, demostrando así que en realidad él amaba más sus posesiones que a Dios y a su prójimo. No era capaz de compartir con aquel que tenía necesidad sus riquezas, anulando lo que él decía estar haciendo, amando a su prójimo. Vemos en muchos pasajes de la Biblia que dice que si uno dice que ama a su prójimo, pero no le da, teniendo, no le da para su necesidad, entonces tal amor es falso, tal amor es una mentira. Este joven se estaba engañando a sí mismo. Eso fue lo que hablamos en resumidas palabras la semana pasada. Y si alguien quiere conocer más detalles de la predicación y no estuvo el domingo pasado, puede verlo en el Facebook, en el YouTube y en Spotify actualmente también. Mandamos un saludo a la distancia a nuestro querido hermano José Luis, que hoy día avisó que no va a estar. Pero quisiera que el día de hoy, a partir de este texto, analicemos la pregunta que hace este joven. Es una pregunta trascendental, es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos, si no la hemos hecho, en algún momento de la vida. Y si la hemos hecho, debemos tener claridad con respecto a cuál es la respuesta de esta pregunta. Tanto para nuestra propia vida como para poder contarlo y narrarlo a otros, para poder predicarlo a otros. ¿Cuál es la pregunta? Que dice el versículo 16, dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? El joven rico se acerca con esta inquietud que es digámoslo, trascendente a toda la humanidad. Todo ser humano, toda la humanidad de la historia, desde el Génesis hasta nuestros días, ha querido contestar esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué hay? ¿Qué mandamiento o qué requisito hay para que yo pueda entrar en la vida eterna? Porque ninguno de nosotros realmente también puede pararse y decir, yo he cumplido todo esto. Este joven pretendió decir eso y decir, yo desde mi juventud he cumplido la voluntad de Dios. Pero ciertamente ninguno de nosotros puede aquí levantarse delante de Jesús y decirle, Jesús, pero si yo siempre he cumplido la voluntad de Dios. Yo siempre he cumplido los mandamientos. Todos sabemos que somos pecadores. ¿Hay algo que podamos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Habrá alguna cosa que debamos hacer? Jesús no corrige a este joven diciéndole, no tienes que hacer nada para ser salvo. Entonces nace la pregunta, ¿debemos hacer algo para alcanzar la salvación? La respuesta es sí. Hay algo que usted y yo debemos hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna. La Biblia nos dice que sí hay algo que debemos hacer para ser salvos y no es una cosa, sino dos cosas que se requieren para la salvación. Y usted lo encuentra esto en toda la Biblia. Y está contenido también en la respuesta final que Jesús le da a este joven. Pero antes de que se asuste y quiera salir corriendo de este lugar diciendo que soy un hereje, porque estoy predicando una salvación por obras, cuando usted sabe muy bien que la salvación es por gracia y no por obra, déjeme aclararle que en esta iglesia creemos y predicamos con cada fibra de nuestro corazón que la salvación es un regalo inmerecido de Dios el Padre para todo aquel que cree en su precioso Hijo Jesucristo. Como dice Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efesios 2:8 dice un texto que hemos repetido muchas veces arriba, en el segundo piso los días martes, que los invito a participar, aquellos que no han participado del estudio bíblico, pero lo hemos usado en el último tiempo repetidamente, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y finalmente, un tercer texto, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces estoy diciendo que hay algo que usted y yo debemos hacer para ser salvos? Y no una cosa, sino dos cosas que usted y yo tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Es que la Biblia se contradice acaso? ¿Será que la Biblia se equivoca? En ninguna manera. Ella
Solo ella y toda ella es la infalible e inerrante palabra de Dios. No puede contradecirse, no puede fallar, ni puede mentir, porque viene de Dios. Y nosotros creemos eso. Entonces, para que no se me confunda y darme a entender, lo que quiero decir es que hay dos tipos de hacer. Hay un hacer que involucra mérito y por tanto recompensa. Usted hace su trabajo y al final del mes usted recibe su recompensa. ¿Es así o no? Pero hay un hacer que es una actividad que se nos demanda, pero que no involucra ningún mérito y por lo tanto no debería recibir ninguna recompensa o no se le debe nada. Permítame mencionarle una ilustración adaptada para nuestra realidad del pastor Sam Waldron, un pastor que hemos conocido últimamente, en un libro que él escribe precisamente acerca de esto. Y él menciona una ilustración parecida a la que le voy a mencionar para que entienda lo que quiero decir. Imagínese que usted necesita viajar a Calera para operarse con el doctor Ávila, porque su vesícula ya no da más. Y además su vecina le dijo que si no se operaba, eso se iba a transformar en cáncer. Entonces usted está asustado, toma su auto y ahí por la cuesta el Mercedes-Benz se le echa a perder. Ya no quiere andar, se para, se detiene. Usted se baja preocupado, sabe que el doctor Ávila es puntual y que si llega tarde no lo va a esperar. Entonces, de repente, detrás del suyo se para un auto y se baja alguien vestido de etiqueta, con una tremenda pinta. Y le dice, mire, yo soy mecánico y yo venía detrás de usted. Y vi que su auto estaba fallando. Déjeme revisarlo y arreglarlo. Y el mecánico se mete por debajo del auto, saca el motor, se ensucia entero, toda su ropa, y empieza a cambiar piezas por aquí y por allá. De repente lo deja perfecto, lo coloca el motor y le dice, listo, súbase y échelo a andar. Usted se sube al auto, lo echa a andar y el auto empieza a funcionar mejor que antes. Mejor que antes. Lo que hizo el mecánico, usted no lo puede pagar. No tiene palabras para agradecerle. Ese hombre además se ensució por ayudarlo a usted. Hizo posible lo que para usted era imposible. Y le permite ahora llegar hasta su destino. Pero para que esto tenga sentido, usted tiene que hacer dos cosas que no tienen ningún mérito. Subirse al auto y echarlo a andar. Todo el mérito, toda la alabanza se la merece el mecánico, que hizo posible que su auto fuera reparado. Pero si usted no se sube al auto y no lo echa a andar, usted está despreciando todo lo que hizo ese mecánico por usted. De la misma forma, Cristo hizo todo por nosotros para darnos salvación. Él tiene todo el mérito y la alabanza por su inmenso amor con que nos amó, tomando nuestro inmundo y asqueroso pecado para pagarlo en una cruz. Suyo es todo el mérito de nuestra salvación. Él hizo posible nuestra entrada en la vida eterna. ¿Cómo no agradecerle? ¿Qué debemos entonces hacer nosotros ahora? Dos cosas que no tienen mérito alguno, mi hermano, pero profundamente necesarias para la salvación en nuestra alma. Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Estas son las dos cosas que toda la Biblia, en todo lugar, exige para que usted y yo podamos entrar en la vida eterna. Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 14, su primera predicación, la primera predicación de nuestro gran rey fue esta. Después que Juan fue encarcelado, dice el texto, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es lo que se nos demanda a usted y a mí, que debemos hacer para entrar en la vida eterna. Y los apóstoles predicaron exactamente lo mismo, enseñaron exactamente lo mismo. Ellos no dijeron, traiga su ofrenda al altar y recibirá la bendición de Dios. Ellos no dijeron, vaya y venda lo que tiene y délo a los pobres y recibirá la vida eterna. O pague a la iglesia y entonces alcanzará salvación. Ellos predicaron exactamente lo mismo que Jesús predicaba. Hechos capítulo 20, versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. Como lo dije, podemos ver a lo largo de toda la Biblia que Dios demanda que debemos hacer estas dos cosas para alcanzar salvación: arrepentirnos y creer en Jesucristo. Como veremos, estas son las cosas que estaban implícitas en la respuesta final que Jesús le da al joven rico. Ambas condiciones de arrepentimiento y fe en Cristo son cruciales para la salvación y son universales porque, como vimos en el pasaje de Hechos, dice a judíos y a gentiles. Es la misma condición para todo ser humano. No importa si usted sea judío o no sea judío, sea chileno, sea alemán, de donde sea. No importa si es hijo de algún rey, si es una persona humilde, es una persona de mucho dinero. Para todos es la misma condición. Arrepentíos. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Estas cosas son universales y son inseparables. Son inseparables. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo van de la mano, siempre juntas, pero al mismo tiempo son distinguibles. Y permítame ahondar en cada una de ellas, analizándolas por separado. Aunque ambas operan en el corazón de aquel que está siendo llamado a la salvación, se pueden distinguir diferencias entre ellas dos. Veamos cada una de ellas. Arrepentimiento. Bueno, la palabra arrepentimiento se traduce en español de la palabra griega metanoia. Esta palabra deriva de dos raíces griegas que significan después y mente. Metanoia tiene que ver con eso literalmente. Después y mente. Significa, en otras palabras, pensamiento posterior, o mejor dicho, cambio de opinión, cambio de mente. Esto significa arrepentimiento. Ahora bien, es fundamental primero entender que para la Biblia, mente y corazón son cosas que se pueden usar de forma intercambiable. Es decir, cuando la Biblia habla de mente, habla también del corazón, habla del alma, habla de la parte inmaterial que tenemos, que todo ser humano es. Entonces, dicho esto, quiero mencionar 4 aspectos fundamentales del arrepentimiento o cambio de mente que el Evangelio exige para la salvación de todos los seres humanos, y que podamos analizar en nuestra vida si están estas cosas, si hemos experimentado este arrepentimiento que la Biblia nos enseña, porque este es el arrepentimiento que Dios exige para la salvación. En primer lugar, el arrepentimiento es un cambio de disposición profunda del corazón. Como le dije, arrepentimiento es cambio de mente, cambio de opinión. Pero es más que convencerse. Antes usted creía que la tierra era plana y ahora piensa que la tierra es redonda. Es más que un cambio de ideas, es más que un cambio de cambio de partido político. Que yo antes era comunista y ahora soy de derecha. No sé, cualquier cosa así. Es más que eso. El arrepentimiento que la Biblia nos enseña es un cambio de la disposición profunda del corazón. Es un cambio que involucra afectos y la valoración que alguien tiene sobre algo o alguna persona. Déjeme ejemplificárselo con un versículo. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No es simplemente un cambio de opinión, sino que es algo que lo embarga plenamente, embarga sus afectos, embarga su corazón, y la valoración que él tenía antes, tanto de Dios como de sí mismo, cambia radicalmente. Él dice: de oídas te había oído. En otras palabras, yo en realidad no sabía quién eras tú, no tenía idea quién eras tú, oh Dios. Pero ahora mis ojos te ven, ahora puedo entender quién eres tú. Y dice: por tanto me aborrezco. Antes él se valoraba a sí mismo y consideraba a él que era un hombre justo, pero ahora él dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Es una expresión de un profundo pesar que viene desde el corazón, que viene desde adentro, desde sus fibras. No es simplemente, como le dije, un cambio de opinión, como quien cambia sobre alguna cosa trivial, sino que es un afecto profundo que viene desde el interior del corazón. Y esto me lleva al segundo
aspecto que se encuentra en el verdadero arrepentimiento. Y es que es una convicción de ser digno de condenación. El arrepentimiento lleva consigo esto: el que yo ahora estoy convencido que lo que he hecho es digno de condenación. Arrepentimiento es entender que lo que hemos hecho es digno de verdadero castigo y condenación. Algo que antes era mirado como deseable, ahora es mirado como aborrecible. Algo que antes era considerado como bueno o inofensivo, ahora es entendido como algo realmente malo y tremendamente dañino. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 36 y 37. El apóstol Pedro, predicándole a la misma multitud que días antes había estado gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Pedro les dice esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estos mismos hombres que estaban decididos en un momento a matar a Jesús, estos mismos son los que ahora cambian completamente su percepción, su manera de mirar las cosas y se dan cuenta del horrible crimen que acaban de hacer. Y frente a ese horrible crimen, dicen: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo podremos escapar si hemos hecho esto? Arrepentimiento verdadero es esa comprensión, más allá de las consecuencias, más allá de la opinión del resto, sino que es una convicción interna que lo que hemos hecho es algo digno de condenación. Esto me lleva al tercer aspecto que hay en todo arrepentimiento, o debe haber en el arrepentimiento verdadero. Y es que el arrepentimiento verdadero produce un cambio de disposición y opinión respecto a Dios y a la relación con Él. Lo que hace que veamos nuestro pecado como algo tan pecaminoso, valga la redundancia, como algo tan maligno, como algo tan digno de condenación, es que cambia también nuestra percepción respecto a quién es Dios y nuestra relación con Él. No se trata de un mero cambio de forma de pensar, como le dije, como quien antes creía que la tierra era plana y ahora sabe que no es así. Tampoco es solamente un dolor y vergüenza por haber hecho algo malo. El arrepentimiento para salvación es una convicción de que a quien hemos decepcionado y ofendido es a Dios, quien es digno de toda adoración y toda devoción. Que nosotros hemos fallado en nuestra devoción a Dios, en nuestra adoración a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento y el que se demanda para la salvación de nuestra alma. El salmista dice en el Salmo 51, versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El verdadero arrepentimiento nos lleva a un dolor profundo por haber fallado a Dios. Más que por haber fallado a mi mamá, a mi hermano, a mi amiga, a quien sea, mi profundo dolor es porque he fallado a aquel que es digno de toda adoración y de toda alabanza. Es porque ahora mis ojos le ven y ven su santidad, ven su pureza, y esa misma capacidad de ver su pureza me hace mirar mi bajeza. Como dice Job, me aborrezco. Ahora mis ojos te ven, veo tu santidad, tu pureza, y miro mi condición y me aborrezco. Porque he pecado contra ti, porque te he fallado a ti. Porque tú eres digno de admiración, porque tú eres mi Padre y eres Dios, y eres el creador de todas las cosas, y yo fui creado para ti, y yo te he fallado a ti. El dolor del salmista no era porque él iba a perder su reino, porque iba a perder su fama, porque iba a perder, su posición. Su dolor era porque él entendía que le había fallado a aquel que le había amado, a aquel que lo había rescatado entre las ovejas, lo había puesto por rey, le había dado todo. Aquel que lo había amado sin que nadie pusiera sus ojos en él, y él le había fallado. El verdadero arrepentimiento tiene esta característica. Es un dolor profundo por haber fallado al Señor. Y esto me lleva a la cuarta característica del verdadero arrepentimiento. Es que el verdadero arrepentimiento produce frutos visibles.
Es algo redundante porque los frutos siempre son visibles. Pero quiero destacarlo así. Porque este arrepentimiento que produce un cambio en la disposición del corazón, un entender que lo que hemos hecho es condenable y que le hemos fallado a Dios, va a hacer necesariamente que nosotros cambiemos nuestra dirección. Tomemos acciones concretas, conocidas bíblicamente como frutos de arrepentimiento, que no son otra cosa que el alejamiento y rechazo total a lo que antes se consideraba bueno y deseable, pero que ahora, por la iluminación del corazón, mediante la acción misericordiosa del Espíritu Santo, sabemos que es pecado. Sabemos que está mal. Hay una fuerte convicción en nuestra alma que esas cosas son destructivas, son aborrecibles y por tanto queremos alejarnos de ellas. Por tanto queremos huir de ellas. Ese huir, ese alejarnos, ese cambiar de dirección es lo que la Biblia llama frutos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 7, Juan el Bautista le decía a los fariseos, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes que se muestran puros y santos por fuera, realmente apártense de la maldad. Porque estos hombres se apartaban de otros. Recuerda que el término fariseo significa apartado. Eso significa fariseo. Ellos se consideraban los apartados, los que vivían para Dios. Pero en la práctica eran todo lo contrario. Estaban llenos de pecado y de maldad. Y de lo que no se apartaban era precisamente de eso. El arrepentimiento produce en nosotros el apartarnos, el querer huir. Y esto es visible. La persona cambia su dirección. Ya no quiere más ir por esas calles. Ya no quiere más prender la televisión, mirar el celular. Ya no quiere volver a ver esas cosas. Ya no quiere volver atrás. No solo porque se siente mal, sino porque sabe que le ha fallado a Dios. Y desea y vuelca su corazón hacia Dios. Mediante la respuesta final que Jesús le hace al joven rico, Jesús le estaba mostrando lo que realmente había en el corazón de este joven. Es decir, amor al dinero y no amor a su prójimo, como él decía tener. Sin avergonzarlo públicamente, lo estaba guiando hacia el arrepentimiento. Estaba guiando a este joven para que se diera cuenta de la verdadera condición que había en su corazón. Él decía ser justo, pero no lo era. Él decía cumplir los mandamientos, pero no los cumplía. No era cierto lo que él pensaba de sí mismo. No era cierto la valoración que él estaba haciendo de sí mismo. Por eso él decía, ¿qué más tengo que hacer? No entiendo, ¿qué me falta para llegar a la presencia de Dios? No había en él un verdadero arrepentimiento. Y Jesús lo estaba guiando a este arrepentimiento. Con misericordia, con amor. Al mismo tiempo le estaba dando indicaciones precisas para hacer frutos dignos de arrepentimiento. No le estaba diciendo que la salvación se puede lograr por medio de dar ofrendas o por medio de dar dinero a los pobres, sino que si había arrepentimiento en él realmente, entonces debía hacer dos cosas. Arrepentirse, dando frutos de arrepentimiento, y creer en él y seguirle. Y eso me lleva al segundo aspecto necesario de lo que tenemos que hacer. Este arrepentimiento, este querer volverme a Dios, este reconocer mi falta y mi pecado y que me hace querer dar frutos dignos de arrepentimiento o hacer frutos dignos de arrepentimiento, necesariamente me va a llevar al segundo requisito, que es la fe en Cristo. Porque aunque el arrepentimiento es vital y necesario, no puede salvarnos por sí mismos. Y esto es muy importante que usted lo entienda. El arrepentimiento por sí solo no nos puede salvar. Es necesario. Así como en el ejemplo que yo le daba del auto, es necesario que usted se suba al auto para que lo maneje. Pero subirse al auto no hará que el auto ande. No hará que el auto se mueva. Es necesario una segunda cosa. Que usted
maneje, que usted avance, que usted lo eche a andar y se mueva. De la misma manera, el arrepentimiento es necesario, pero por sí mismo no le va a salvar si usted no viene a Cristo, si usted no se dirige a Cristo, porque es ahí, es en ese lugar, es en Él, únicamente en Él, donde nuestros pecados pueden ser perdonados, donde nuestra alma encuentra refugio, como cantábamos, y podemos ser lavados de nuestra maldad. La fe es bien conocida como el elemento instrumental de la salvación. Es aquello que me permite alcanzar la salvación. Es decir, como mis manos me sirven para alcanzar este vaso de agua y poder beber agua, permiso. El agua calma mi sed. El agua es lo que me da vida. No es ni mi mano, no es ni el vaso. Esto es un instrumento para alcanzarla. De la misma manera, mi fe me permite alcanzar a Cristo, que es la salvación de mi alma, que es el agua viva. Él es el agua que me da vida. Esto nos lleva a recordar que la palabra fe es sinónimo de confianza. La fe en sí misma no salva. Mi mano no me quita la sed. El vaso, por más que lo mastique, no me calma la sed. Lo que me calma la sed es lo que está dentro del vaso. La fe en sí misma no me salva. Es Cristo quien me salva, pero la fe me permite alcanzar a Cristo, llegar hasta Él. La confianza puesta en lo que Él hizo, en lo que Él prometió, el creer en su evangelio, el creer en la buena noticia, el confiar en la invitación que Él nos hace, ahora ven y sígueme, es lo que nos lleva a la vida eterna. Es necesario decir entonces que la fe que salva es la fe puesta única y exclusivamente en Jesús el Salvador. ¿Cómo saber si tengo esta fe? Bueno, déjeme darle dos características fundamentales de la fe que salva, que es necesario que usted revise si está en su corazón. Lo primero, la fe salvadora es una convicción en la verdad del Evangelio. La fe por sí misma, fe por fe no es nada, no es nada. Si usted dice yo tengo fe, la pregunta es no si tiene o no tiene fe, es en qué tiene puesta su fe. Como le dije, la palabra fe es sinónimo de confianza. Si usted dice, no, yo tengo mucha confianza, mire qué ridículo suena eso. Yo tengo mucha confianza. Uno pregunta, ¿pero confianza en qué? No, tengo confianza. Yo estoy confiado. ¿En qué está confiado? No, estoy confiado. La fe, la confianza no es nada si no está depositada en algo. Y la fe salvadora es una confianza, es una convicción que la palabra del Evangelio, que el mensaje del Evangelio es verdad. Es una confianza depositada en estas palabras, descansando en estas palabras. Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Eso es cuando Abraham no tenía ni un hijo. Era un viejito de casi 100 años. Y Dios le dice, mira las estrellas, trata de contarlas. Así será tu descendencia. Abraham creyó a la palabra, creyó a la promesa. Y por creer a la promesa, le fue contado por justicia. ¿Qué hizo posible que un viejito tuviera hijos? No. Dios hizo posible. Pero su fe le fue contada por justicia. Su fe le hizo alcanzar esa promesa, pero es Dios el que tiene el poder de dar vida. ¿Quién le va a llevar a la vida eterna? ¿A usted? Cristo Jesús, nuestro Dios, es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Pero ¿cómo lo alcanzo a Él? Ya no estamos en el primer siglo para ser como aquella mujer que al menos alcanzó el borde del manto. ¿Cómo me acerco a Él? A Dios le ha placido que nos acerquemos por la fe. Una fe que está convencida en que el mensaje del Evangelio es verdad. Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la fe que salva. Esta y solo esta. No es la fe en la fe. No es optimismo, porque mucha gente confunde y dice, yo tengo mucha fe. Y lo que está queriendo decir es que es optimista, que es positiva, que piensa que en el futuro, porque no sé por qué, por optimismo, le va a ir bien. Esa fe no salva. Y no es la fe que la Biblia nos está pidiendo. Lo que la Biblia nos está pidiendo es que nosotros podamos decir como Pedro, ¿y dónde más voy a ir? ¿Dónde más voy a buscar refugio para mi corazón, para que mis pecados sean perdonados? Mi carga, mi maldad, la tengo clara. Lo que yo he hecho ha sido deshonroso, ha sido horrible y me aborrezco. ¿Dónde voy a ir para limpiar esto? ¿Dónde voy a ir para arreglar esto que tengo aquí en mi corazón? ¿A quién más iré? Solo tú tienes palabras de vida. Solo Cristo. Solo Él. Es una convicción de que solo Él, en forma exclusiva, es el único que me puede salvar. Como dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo tan conocido, que hemos repetido muchas veces, viene después del capítulo 10, claro, está en el capítulo 11. El capítulo 10, el escritor de Hebreos está hablando de la segunda venida de Jesús. Jesús dijo que Él vendría por los suyos, por los que creían en Él, por los que tenían su confianza en Él. Entonces nosotros tenemos certeza que esa palabra es verdad. Tenemos esa certeza de algo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Que Cristo venga por nosotros. Que Cristo nos tome y nos lleve a la vida eterna. Esta es la salvación, esta es la fe que usted y yo debemos tener para ser salvos. Es una certeza en que la palabra de Jesús, sus promesas son verdad. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que todavía no vemos? Yo no me veo todavía con un cuerpo glorificado. Yo no me veo todavía sin pecado. Todavía lucho con la tentación y con el pecado. Pero tengo la convicción de que un día mi Salvador, mi Señor, vendrá y me transformará por completo, me dará un cuerpo glorificado y me permitirá entrar en la gloria por su misericordia, por lo que Él hizo en la cruz. Tengo mi confianza puesta en Él. Esta es la fe que Dios demanda para entrar en la vida eterna. Y por último, la fe salvadora es al mismo tiempo un compromiso con el Evangelio. Es un compromiso con el Cristo del Evangelio. El Evangelio de Marcos nos dice que el llamado al joven rico fue: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Marcos agrega esto: tomando tu cruz. Porque la fe verdadera, la fe salvadora, está comprometida con Cristo a una costa de tener que sufrir por causa de esta convicción, a una costa de perder cosas en esta vida, porque tiene la certeza de que Jesús es el camino al cielo. Deja lo que tienes y tú ven y sígueme, tomando tu cruz, sabiendo que en esta vida seguirme va a costarte. A lo mejor perder amigos, a lo mejor perder familiares, a lo mejor ser rechazado, a lo mejor tener que renunciar a muchas cosas. Pero si estás convencido realmente que yo soy el camino a la vida eterna, entonces tienes la fe verdadera y entonces puedes seguir el camino que lleva al cielo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, dice el apóstol, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire qué hermoso. Mire la fe del apóstol, que es la fe que habita en todo cristiano. Por esto padezco esto. Si se burlan de mí porque soy cristiano, no tengo problema, porque yo sé en quién he creído. Si tengo que renunciar a algunas cosas, bueno, no es problema, porque yo sé que el que me llamó por su gracia es poderoso para guardar un tesoro en el cielo.
Si yo pierdo cosas aquí en la tierra, Él mismo me promete tener tesoros con Él en los cielos. Y Él no es hombre para mentir, Él no es mentiroso. Él no nos engaña. Él dice la verdad porque resucitó al tercer día. Él dijo, yo me levantaré de entre los muertos. Esta será la señal para que ustedes confíen en que mi palabra es verdad. 3 días estaré en la tumba, pero al tercer día me levantaré. Y no existe evento más extraordinario, más trascendental y más documentado, podríamos decir, en la historia de la humanidad que la resurrección de Jesús de entre los muertos. Fue algo que no se pudo negar. Que ni todo el Sanedrín, ni toda la Gestapo, ¿no? ¿Cómo se llama la inteligencia judía de ese tiempo? ¿Ah? Ni el Mossad judío ni el Mossad judío de ese tiempo pudo detener, porque era verdad, Jesús había resucitado. Ni el Imperio Romano pudo callar a estos hombres, porque era verdad, Jesús había resucitado. Y si Jesús ha resucitado, todas sus palabras son verdad. Y es Jesús quien nos promete esto. Es Jesús quien nos invita. Por eso el apóstol dice, porque él le había visto con sus propios ojos, no me avergüenzo, padezco todo esto y no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién. Yo sé quién es ese hombre, que no es como ningún otro hombre. Uno que venció la muerte, uno que nunca pecó, uno que vino por mí, se ensució, tomó mi pecado, se fue a la cruz por amor, para que toda mi maldad fuera perdonada y fuera pagada en esa cruz. Esa fe nos lleva a comprometernos con el Evangelio. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. La verdadera fe nos lleva a comprometernos con Cristo. No hay tal cosa como un verdadero creyente que se ande escondiendo y que le dé vergüenza decir que ahora es cristiano. De hecho, una de las cosas más lindas cuando alguien se convierte es que no puede callar y quiere decirle a todos que ahora es cristiano. Y no le importa, aunque se burlen de él. Si no, pregúntenle a la María José. Tiene historias para contar. No importa, dice ella. Soy cristiana, no importa. Dios me cambió y punto. Esa fe tiene que estar. Estas son las 2 cosas que son necesarias para alcanzar la vida eterna. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Tiene vida eterna. Terminemos. ¿Qué debemos hacer entonces para ser salvo o salva? Arrepentirse y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Ha experimentado el verdadero arrepentimiento? ¿Ha conocido la convicción que hubo en David que le llevó a decir, contra ti solo he pecado, lávame más y más de mi maldad? ¿Ha vivido eso? ¿Lo ha sentido en su alma, en su corazón? ¿Ha experimentado alguna vez ese dolor de haber fallado a Dios? ¿Tiene en su corazón la fe verdadera que nos hace correr a Cristo y nos hace querer conocerle más y más? ¿Está convencido de que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios y el único y verdadero Salvador? ¿El único camino al Padre? ¿Le ha llevado esa misma fe a comprometerse con Cristo, aun cuando eso le ha costado rechazo de otros y sufrir por causa de Él? Si esto está en su vida, mi hermano, alégrese, gócese. Le tengo una muy buena noticia. Si usted ha experimentado ese arrepentimiento y puede ver el fruto de esa fe en su corazón, en su vida, entonces alégrese, gócese. Usted ha alcanzado la salvación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Usted es un verdadero hijo de Dios, hija de Dios. Eso debería ser suficiente para nosotros. Quiero que medite un poco en eso. Si usted ha experimentado ese arrepentimiento alguna vez en su vida, déjeme decirle, ni siquiera fue por usted, fue la misericordia de Dios que lo guió a ese arrepentimiento. Si alguno aquí
todos los que hemos experimentado ese dolor profundo en nuestra alma de saber que hemos pecado y de arrepentirnos de corazón y de no querer, mejor dicho, ni siquiera levantar la cabeza, porque nos hemos convencido de que hemos fallado a Dios. Si usted ha experimentado eso y después ha corrido a las plantas de Cristo, ya ha visto su misericordia, ya ha recibido su perdón, entonces tengo todo el derecho a decirle, usted es un hijo, una hija de Dios. Y si es hijo, si es hija de Dios, entonces vivamos como lo que somos. Vivamos desde esa plataforma. Miremos nuestra vida, valoremos nuestra vida, analicemos todo lo que hacemos desde esa plataforma de que por gracia hemos sido llamados hijos de Dios. Pero si hay dudas en su interior, si alguien dice, parece que sí, yo me he arrepentido alguna vez, pero nunca he llegado a ese dolor que dice él. Sí, sé que he hecho cosas malas y a veces he cambiado algunas cosas, pero de ahí a entender y a angustiarme porque pequé contra Dios, no estoy tan seguro. Clame hoy a Jesús. Clame hoy al Señor. Pídale que Él ponga verdadero arrepentimiento en su corazón. Si usted no encuentra el rastro de estas cosas en su corazón, este es el momento para pedirle al Señor, dame ese verdadero arrepentimiento, dámelo. Yo quiero de verdad poder arrepentirme. Y al mismo tiempo pídale y enséñame a creer en ti, a confiar en ti. Entonces, por la gracia de Jesucristo, usted alcanzará la vida eterna. Estas son las dos cosas que debemos hacer. Estas son las dos cosas que debemos predicar: arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Quiere que su familiar sea salvo? ¿Usted quiere que él conozca a Cristo? Predíquele esto. Predíquele el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Quiere que su vecina conozca al Señor? Predíquele eso. Es que si le digo que es pecadora, pídale al Señor sabiduría, pero hágalo, porque eso necesita saber que es pecadora y que está camino a la condenación, que su familiar, su amigo, quien sea, es pecador y está la ira de Dios sobre su cabeza, que si no se arrepiente, si no tiene un verdadero arrepentimiento y no pone su confianza en Jesús, no heredará la vida eterna. Esto es requisito. Esto es requisito para entrar en la vida eterna. Pero al contrario, quien alcance esto, quien alcance esta misericordia, entrará, y como dice la Biblia, en los cielos habrá fiesta. Porque hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando esta obra maravillosa de la cruz viene sobre una persona y le salva. El Señor nos ayude y el Señor nos libre de tomar la actitud de aquel joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque prefirió lo que tenía en esta vida, porque prefirió las cosas que tenía aquí. No quiso deshacerse, no quiso avergonzarse, no quiso ser avergonzado, no quiso dejar lo que para él era importante o valioso. Y rechazó a Jesús y rechazó al autor de la vida. No sea usted como él, no rechace a Jesús, no lo rechace. Es Él, es su palabra que nos llama y nos invita a creer que Él puede llevarnos. Las palabras finales de Jesús son hermosas. Y tú ven y sígueme. Ese es nuestro llamado, a seguir a Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, porque podemos comprender aquello que es tan necesario que esté en nuestra vida para que alcancemos vida eterna. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por lo que aquí estamos, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos de haber sido afligidos primeramente con el arrepentimiento verdadero, pero saber que ese arrepentimiento nos llevó a las plantas de Cristo, nos llevó al Señor, nos llevó a clamar y a decir: Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, límpiame, contra ti he pecado, y tú en tu gracia derramaste tu perdón. Señor, más que toda riqueza, Señor, queremos anhelarte a ti, queremos amarte a ti, Señor. Más que todo lo que hay en este mundo, más que toda otra filosofía o pensamiento. Porque solo tú satisfaces nuestro corazón. Solo tú traes paz a nuestra vida. Solo tú, Señor, produces en nosotros vida eterna. Te alabamos, oh Dios.
te damos muchas gracias. Permítenos responder adecuadamente a tu llamado, el llamado a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, y poder predicarlo así también a otros con claridad, enseñando tu palabra, enseñando que hay perdón para el que se arrepiente, que hay libertad para aquel que clama por libertad. Bendito Dios, eres el único que puede satisfacer toda nuestra angustia, toda nuestra ansiedad, y tú eres el único que puede llenarnos de paz. Te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor. Amén. Quiero pedirle que se ponga de pie un momento. Vamos a cantar una nueva canción, y que al cantarla usted pueda hacerla su oración y pueda reconocer que Jesús es su necesidad, es lo que su alma necesita. La canción dice: como el siervo clama por las aguas, mi alma te anhela a ti. Este es un salmo de David. David decía esto: solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú me das protección. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, Jesús. Y hemos conocido y hemos creído que tú eres el Cristo. Te invito a cantar esta canción con todo el corazón, como una oración a nuestro Dios. Aguas, mi alma te anhela a ti. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú me das protección. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Oh, te rindo mi vida entera para siempre, solo a ti. Saciará. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú me das protección. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Yo te rindo mi vida entera para siempre, solo a ti. Fiel amigo y hermano, así es. No eres que sigues siendo rey. Quiero amarte por sobre todo y solo de ti depender. Solo tú
es solo